los profetas que el Señor ha usado, verdaderos profetas, hablando de hombres y de mujeres, que están en la Escritura, que están en el Antiguo y que están en el Nuevo Testamento, fueron hombres y mujeres que verdaderamente se caracterizaron por ser hombres y mujeres que adoraron a Dios porque le fueron fieles. Y normalmente cuando pensamos en adoración solamente lo centramos en un tiempo en donde hubo cántico, en un tiempo en donde es el tiempo de cantar, de usar nuestras gargantas para dar frutos de un fruto de labios que confiesan su nombre, y es una forma de adoración. Pero hermanos, eso es solamente una expresión externa de algo que es vivido en nuestro diario vivir. Es un estilo de vida que va acompañado con canto. Entonces, aquí lo que vamos a estar viendo y vamos a estar apreciando es la vida de un profeta que está en el Antiguo Testamento, que adoró a Dios por su fidelidad en su estilo de vida. Hermanos, si nosotros pretendemos que solamente porque venimos un ratito aquí estamos adorando a Dios, es falso. En todo tiempo somos instrumentos de adoración para con Dios. Y nuestro estilo de vida, de decir un estilo de vida que adora a Dios, es un sacrificio vivo que sube como olor fragante a Dios. ¿O no dice ahí Romanos que presentemos vuestro cuerpo como un sacrificio vivo? Es algo que ofrecemos a Dios. En otras palabras nos está hablando, es un andar diario. Y lo que venimos a hacer aquí no es como que va a ser el tiempo de adoración, no. Continuamos de venir adorando a Dios con el estilo de vida que llevamos andando en el Espíritu, siendo obedientes al Señor y siéndole fieles. Entonces aquí vamos a ver un profeta en el cual vamos a estar leyendo un poquito del contexto en el que él estaba y vamos a estar viendo su vida como un profeta que fue un adorador del Señor porque su fidelidad a Dios era visible en su estilo de vida, en su diario vivir, en cómo procedía. Y por favor ahí acompáñenme a Primera de Reyes capítulo 17 verso 1. Del profeta que vamos a estar hablando es de este personaje que viene en Primera de Reyes capítulo 17 y dice: este profeta era Elías. Dice la escritura en 1 Reyes capítulo 17 verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Del profeta que vamos a estar hablando hoy es del profeta Elías. Ahora dice, está hablando de que este profeta, que era de los moradores de Galaad, vino a Acab y le dio un mensaje de parte del Señor. Ahora vamos a ver quién era Acab y vamos a estar viendo un poquito de contexto para ver en el tiempo en el que a Elías le tocó vivir. El rey Acab fue el séptimo rey del reinado del norte, o sea, de Israel. Y este rey se casó con Jezabel, una mujer extranjera que provocaron la ira de Dios más que cualquiera de los reyes anteriores de Israel. Acab fue hijo y sucesor de Omri. Su reinado duró 22 años y la fecha en donde se estima que él estuvo en el gobierno fue en el 874 a.C. al 853 a.C. 22 largos años. Su reino se vio afectado por la infidelidad y el fracaso espiritual. Es decir,
Este era un rey totalmente corrupto, que aunque era parte del pueblo de Dios, se caracterizó su gobierno por un fracaso espiritual y por ser infiel. Aunque se dice ahí en Primera de Reyes capítulo 16:30 que se disfrutó en cierta medida de cierto éxito político y militar, o sea, había cierta apariencia de prosperidad, la realidad es que en el tema espiritual fue un fracaso. Fue un fracaso total. Y aunque nosotros podamos ver que en cierta forma hay un cierto gobierno en donde tiene ciertas miras de ser próspero, eso no significa que delante de los ojos del Señor sea un gobierno aprobado. Como resumen, voy a estar hablando un poquito del rey Acab y de su esposa, la reina Isabel. La reina Jezabel, perdón. Estos dos sirvieron como líderes, como lo veíamos en el reino del norte de Israel durante una época de mucha maldad en la tierra. Este rey, aún conociendo ahora, como paréntesis, los reyes que gobernaban en la tierra de Israel, tenían por mandato de Dios tener que escribir la ley a mano para que no se desviaran. O sea, no era que Acab no conocía la ley. Sí la conocía, pero no la puso en práctica en su vida. Pueden ver cómo hay un contraste aquí en cuanto a un estilo de vida infiel a Dios, comparado con la vida de este profeta Elías. Este rey sabía que no debía casarse con mujeres extranjeras. No era que no conocía el mandamiento de no te unas en yugo desigual. Lo conocía. Conocía la historia de que cuando hubo casamiento con mujeres extranjeras, división del reino. Ahora escogió una mujer de Sidonia llamada Jezabel. Incluso adoró y adoptó la adoración a Baal, el dios del pueblo de su esposa. Hermanos, si pretendemos que de una u otra forma no somos influenciados cuando estamos con amistades que no convienen, es un error. La Escritura dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, no estoy diciendo que vivamos en un mundo aislado y apartado. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Pero una cosa muy diferente es simpatizar, unir, convertirnos a ellos y no ellos a nosotros. La Escritura dice que Acab construyó una casa Baal en la ciudad capital de Samaria y hizo un poste de acera como objeto de adoración pagana. La Escritura también nos recuerda en Primera de Reyes capítulo 16, verso 33, que Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Ahora, todos conocemos las malas acciones de Jezabel. Era conocida por sus malas acciones. Era hija de Baal, rey de los Sidonios. Y después de casarse con Acab, su primera acción registrada, sabemos cuál fue: matar a los profetas del Señor. ¿Recuerdan cuál era la función principal de un profeta? Advertir. Tiempos de prosperidad, entre comillas. Cuidado. Como alguien luego dijo, la persecución que sufrió el pueblo realmente no hirió tanto a la iglesia como los tiempos de prosperidad. ¿Por qué? Porque en tiempos de persecución se veía realmente si el hermano era verdadero o el hermano era falso. Pero en tiempos de prosperidad hay una tal confusión, y a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y es muy sutil el adoctrinamiento.
Esta mujer, después de casarse con Acab, no le importó y fue una persecución directa con aquellos que Dios había establecido como atalayas. Ay, es que tú eres muy rígido. De hecho, era tal la confusión que ahí, no sé si recuerden, pero hubo un punto en el donde el rey Acab estaba tan confundido que cuando vio al profeta Elías dijo: ahí viene el que turba a Israel. Y lo que dijo el profeta: tú y tu familia, por desobedecer al Señor, han turbado a toda la nación. ¿Ven cómo el enemigo usa cierta estrategia para producir engaño? Mucho pueblo se fue engañado. Ahora yo me pregunto, ¿dónde estaba el pueblo de Dios verdadero para no proteger a los profetas? ¿Recuerdan cómo Elías tuvo que estar aislado, escondido, sin tener que comer, sustentado por cuervos? Hermanos, hoy en día, aunque aparece que estamos en un tiempo próspero, entre comillas, son los tiempos más peligrosos porque se da paso a la apostasía, a hacerles infieles a Dios. Y lo primero por lo que van en este tiempo es por los profetas. Aquellos que te advierten: arrepiéntete. Aquellos que te dicen: estás por mal camino. Aquellos que te dicen: no te es lícito. Aquellos que te confrontan con el pecado. No es que tú ya estás en un fanatismo, ese es un extremo. Estaba leyendo un post. Dice que ahorita es más difícil predicar el evangelio entre el mismo pueblo de Dios que con los del mundo. Sí. Y lo creo, hermanos. Sí. Porque para la forma de pensar, bíblicamente hablando, de aquellos que se dicen pueblo y tienen un evangelio muy confundido y muy torcido, y el evangelio de la prosperidad está en medio, somos figuras de ser gente legalista, fanatizada, que vamos a un extremo. Hermanos, que nuestra adoración sea palpable como verdaderos siervos de Dios. Y que nuestra definición por Cristo sea una realidad en todo nuestro estilo de vida, en todo nuestro peregrinar de conducción. Estoy hablando en nuestra forma de proceder, en nuestra forma de vivir. Hay que ser celosos como hijos de Dios. Y hay que estar en una postura preparados. Porque el engaño ya está. La primera acción registrada por Jezabel fue matar a los profetas. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 4. Y después encontramos que Abdías, un hombre temeroso de Dios, que era un oficial en la corte de Acab, observó que Jezabel había matado a muchos profetas a pesar de los esfuerzos de este hombre, de este buen hombre, por salvarlos. Les leo parte de la escritura en donde dice, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 3. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor, que escondía a 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua? Hermanos, era un funcionario del rey, pero este estuvo dispuesto. Yo voy a guardar a los profetas, aunque yo sé que está mi cabeza, mi vida de por medio, porque estoy en cierta forma desobedeciendo al rey. Y yo me pregunto, ¿dónde están ese tipo de siervos? Que no buscan lo suyo propio, que verdaderamente han entendido lo que está ahí en Juan. Amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, pero también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entre ellos al mismo cuerpo del Señor. Y este es un sentir como el que dijo Esther: si perezco, que perezca, pero a lo menos yo voy a proteger a los profetas. Fue justo en este tiempo, en el tiempo de Acab y Jezabel, cuando Elías fue profeta de Israel. Vemos cómo aquí
Está una pareja en el trono, en el gobierno, que aún sabemos que aún era permitido por el Señor, porque Él está por encima de todo. Pero también el Señor tenía ahí a un hombre en el campo, realizando milagros, liderando un avivamiento contra la adoración a Baal. Hermanos, este profeta el Señor lo usaba para ser alguien que verdaderamente su estilo de vida decía, alentaba a adora solo a Dios. Vemos las palabras como leíamos ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, que las palabras que le dijo el rey Elías al rey Acab fue que por 3 años no habría de llover. Una sequía. Ahora, ahorita es muy diferente al tiempo que vivían ellos. Ahorita nosotros vamos al súper, agarramos allá ellos dependían totalmente de la lluvia para poder comer. 3 años de sequía era pronunciar un tiempo de hambre tenaz. Y yo quiero algo rescatar. Hermanos, cuando viene el juicio de Dios sobre el pueblo y sobre las personas que están en el gobierno, el Señor habla. Y les dije, tan cierto como el que el Señor vive, en cuya presencia estoy, que esto va a suceder. Se lo dijo cara a cara. Y yo aquí digo, vaya autoridad que tenía este profeta. Él sabía quién era verdaderamente su rey y su Señor. Hermanos, el profeta fue fiel a Dios como un acto de adoración en tiempos de escasez. En tiempos en donde el mismo pueblo estaba cosechando la disciplina del Señor. En tiempos de hambre. En tiempos en donde no iba a haber sustento. En donde aún el Señor iba a permitir persecución a los profetas. Ahora acompáñenme por favor ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, aún en medio de que se está viendo juicio y son tiempos de escasez, porque aquí también él habría de perecer, el tiempo de hambre él también lo habría de sufrir. Era un juicio para toda la tierra de Israel. Pero esto es lo que nos sustenta en medio de la escasez. En tiempos en donde se está viendo la disciplina de Dios para toda la nación. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. En otras palabras, el Señor le está diciendo, viene una hambruna tremenda para toda la tierra. Pero palabra del Señor que vino a él. Hermanos, lo que nos sustenta en medio de la disciplina del Señor para toda la nación es confiar en su palabra. Y el Señor le dijo, yo te voy a sustentar. Te voy a sustentar de una forma sobrenatural. Vas a tener agua y vas a tener comida. Y ni siquiera te lo vas a imaginar cómo. Hermanos, aquí si nosotros vemos los cuervos no dan ni de comer a sus propias crías. Y lo que le estaba diciendo aquí, yo voy a usar hasta algo antinatural para que tú veas que yo cumplo mi palabra y que yo te preservo porque tú eres fiel. Amén. Gloria a Dios. El Señor honra a los que les honran. Y Elías, como un profeta que adoraba a Dios y que su vida como acto de adoración
era una huella palpable de fidelidad a Dios, el Señor le da palabra y lo sustenta y le dice: yo te sustento y yo guardo tu alma. Hermanos, así como Elías, el Señor nos llama hoy. Yo no sé qué tiempos vengan. Quizás viene hambre para la tierra, quizás viene juicio para la tierra, quizás vienen, yo no sé, un gobierno corrupto o gobiernos que el Señor por soberanía ha puesto, que tienen poder de influencia, que en algún sentido no lo sé. Lo que sí sé es que para aquellos que le somos fieles a Dios, como un acto de adoración a Él, el Señor es fiel. Amén. Y el Señor nos sustenta. Y el Señor nos dice: confía en mi palabra, confía en mí. Vino a Él palabra de Jehová. Hermanos, la palabra, si eres verdadero siervo, verdadero profeta, la palabra del Señor va a venir a ti. Amén. Y te va a hablar, te va a consolar, te va a dar dirección, te va a dar instrucción, te va a decir qué tienes que hacer. Y hay que obedecer. Porque el verso que sigue, ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 5, ¿qué dice? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Hermanos, muchos podemos decir: yo confío en Dios, pero esa confianza se va a ver en la acción. Muchos podemos decir: soy hombre y soy una mujer de fe, pero eso se ve en la acción. Y a la hora que el Señor te dice: haz esto, para ver si uno es obediente o no, confiando en lo que Él ha hablado para nuestra vida. Haz así, haz asá, que yo te voy a sustentar. Paso 1, como lo que hizo Elías, como un siervo fiel, un profeta fiel, fue confiar en su palabra y fue hacer conforme a su palabra. La fe sin obras está muerta. Primera de Reyes 17:10. Nuevamente vemos su obediencia. Después el Señor le dijo: muévete de ahí. Y después verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. En el verso 7 lo vamos a leer, dice: y los cuervos, vamos a ver cómo el Señor cumple su palabra, fíjense. Después de que le dijo: ve al arroyo de Querit, vemos el cumplimiento del cuidado del Señor. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego, ¿ven cómo este hombre, de qué vivía? De la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí A una mujer viuda. A una mujer viuda que te sustente. Nuevamente, si alguien estaba en más necesidad, era una mujer viuda porque no tenía ese amparo del esposo. Y ahora en tiempos de hambre, igualmente era una obra casi imposible, porque esta mujer tenía aparte hijo. Esta mujer pues está llevando sola la carga y estamos en tiempo de hambre. Y aparte yo voy a llegar y una mujer viuda me va a sostener. Cualquiera diría: Señor, estoy oyendo bien. ¿Será? Es que lo que me estás diciendo no tiene ni razón de ser. Y el Señor ve: ahí hay una mujer viuda que te sustenta. Y vea la obediencia del siervo, la fidelidad a Dios de este siervo, manifestada en la acción. Entonces él se levantó y se fue A Sarepta. y el cumplimiento. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos. Hermanos, siempre que obedecemos al Señor, y aunque parezca, cualquiera diría: no, hombre, qué ingrato, qué falta de prudencia, cómo le pide pan. Este sabía que Dios le había hablado, y con tal convicción. Ahora aquí yo veo, vean la disposición, el corazón de esta mujer. Primero para el profeta, primero para el profeta. Comió él, ella y su casa. Muchos días. Muchos días. Hermanos, hay que confiar en la palabra del Señor. Porque si hacemos conforme a su palabra, Cristo es quien nos sustenta. Y aún bendice a otros por nuestra obediencia a Él. Por la obediencia del profeta, aún esta mujer fue bendecida. Y no cesó la harina ni el aceite por muchos días. Yo ruego al Señor para que así sea nuestra fe. Amén. Hebreos 1:3 dice que Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Confiamos, así como Elías. Nosotros confiamos de igual forma en Dios, a pesar de que son tiempos difíciles, a pesar de que son tiempos de escasez. Porque si es así, el Señor ha prometido en el Salmo 18:35: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Hermanos, no solamente se nos da el pan diario, se nos ha dado ese pan que ha venido del cielo, donde aquel dijo: yo soy ese pan vivo. Él es el pan vivo. Amén. Es ese pan vivo que diariamente viene a nosotros y nos sustenta con la palabra de su poder. Por eso el Salmo 18:35 dice: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra. Cristo Jesús me sustentó. Su palabra es Cristo, su benignidad, su acompañamiento, su presencia, dándonos todas las cosas. El alimento espiritual, el alimento incluso del alma y el alimento del cuerpo, hermanos. Amén. Él no es un Dios indolente, Él no desampara la obra de sus manos. Y Él sabe, Él ha prometido. Y Él cumple, porque Él no es un Dios que miente. Es lo que Él cumple, es lo que Él promete, lo cumple. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Vemos la fidelidad a Dios en el profeta en tiempos de escasez. También vamos a ver la fidelidad a Dios en tiempos de aflicción y de enfermedad. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17 al 24. Desde el verso 16, nada más para pasar a este segundo punto. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?
Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Verso 20. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Verso 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Nuevamente, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Porque dice la escritura que lo dijo 3 veces. Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y después dice la escritura en el verso 23. ¿Ven cómo clamó? Amén. ¿Ven este clamor? ¿Ven esa relación personal en donde él está rogando al Señor? Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Hermanos, en tiempos de aflicción y enfermedad, este hombre se mantuvo siendo fiel a Dios porque era un hombre de oración. Era un hombre de oración a Dios. Era un hombre que tenía una relación personal con el Señor. Era un hombre que sabía que su vida dependía de esta relación con el Padre, de esta relación con el Hijo y de esta relación con el Espíritu Santo. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío. Ahora no dice que solamente fue una oración, no, fue un clamor. Fue un te ruego. Se compungía. Muy seguramente hubo cariño, pues comía el tiempo que pasó, no sé, 2 años y medio, no sé cuánto tiempo haya sido. Pero la convivencia diaria. Y era un clamor, Señor. Era un clamor acompañado, era un dolor y era un gemir y era un rogar. Pero vemos en el verso 22 la respuesta del Señor. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. Y revivió. Gloria a Dios. Hermanos, el poder de la oración del justo. ¿Quién es ese justo, entre paréntesis? Es Cristo. No hay justo ni aún uno, dice el escritor. Amén. Dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos conforme a la voluntad de Dios. Era el mismo Espíritu de Cristo en este profeta clamando. Por eso la Escritura dice, y todo lo que pidieses en mi nombre. En otras palabras, que realmente yo esté ahí y sea conforme a mi voluntad pidiéndolo al Padre. Porque a todo lo que Él habla, Dios lo oye. Amén. Lo único que se complace. Amén. Hermanos, si nosotros pretendemos creer que es por nosotros y por nuestra fuerza y por cuánto gritamos, es el Espíritu de Cristo clamando. Amén. Y poniéndonos ese sentir de Cristo por el prójimo, por el sufrimiento ajeno, por aquel que está cerca de nosotros. Señor, te ruego, ten misericordia, dale salvación de su alma, transforma su vida. Dale un corazón, no un corazón nuevo. Dale tu corazón, Cristo. Porque todos los corazones somos perversos. Así es. Solo su corazón es santo, es puro, es sin Amén. mancha. Dame tu corazón, Señor Jesús. El poder de la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. Porque la oración eficaz del justo Puede mucho.
puede mucho. Este hombre sabía y confiaba en ese verso que está en Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él sabía, si yo clamo, Él responde. Si yo clamo, Él responde. Si yo vengo, Señor, estamos en necesidad, ayúdanos. Tú tienes todo el poder, hazlo, Señor. El Señor oye y el Señor responde y el Señor obra. Qué difícil ha de haber sido esa situación para la mujer. Sí. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová Es verdad en tu boca. es verdad en tu boca. Hermanos, señales y prodigios nos acompañan porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Amén. Y después se da paso a que la otra gente pueda testificar: no es la palabra de Elías, palabra de Jehová que está en tu boca. Amén. Que pueden reconocer: es que oró, pero fue Cristo orando. Amén. Aquí no dice, no, obviamente sabemos, usó instrumento, usó a Elías, pero en realidad fue la palabra de Jehová Así es. dando vida al muerto. Amén. Amén. Un hombre que verdaderamente es fiel a Dios y que sabe que su fidelidad es un acto de adoración, es un hombre y una mujer que en tiempos de aflicción y en tiempos de enfermedad sabe buscar el rostro de Dios y sabe que su oportuno socorro viene de Él y que es Él ayudándonos a clamar, a interceder por aquel que está sufriendo. Amén. Tercer, último, y cierro con este. Elías, como un siervo que le fue fiel a Dios, sabiendo que eso era un acto de adoración, fue que no le tuvo temor al hombre. Primera de Reyes capítulo 18, verso 1. Desde el verso 4. Voy a leer varios pasajes en donde afirman que en tiempo de persecución, voy a estar leyendo que eran tiempos de aflicción principalmente para él como Elías, eran tiempos de aflicción. Y voy a leer los textos bases en donde se reafirma de por qué estaba pasando por persecución y aflicción. En Primera de Reyes capítulo 18 verso 4 dice: Jezabel destruía a los profetas. De Jehová. Primero dice destruía, es decir, los difamaba. Muy seguramente Elías tenía familia, tenía madre, tenía hermanos. Los difamaba, los hacía quedar mal. Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Primera de Reyes capítulo 18 verso 13 dice: Jezabel mataba a los profetas de Jehová. O sea, eran tiempos de aflicción tremendos para el profeta. Pero sabía que no tenía por qué temer al hombre. Como lo que está escrito: no temamos a aquel que puede matar el cuerpo. Exacto. Matar el cuerpo, sino temamos a aquel que tiene el poder de mandar nuestra alma al infierno. Primera de Reyes capítulo 18 verso 1 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue. Verso 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Hermanos, cualquiera hubiese dicho: no hombre, yo no voy, pues si estoy huyendo de él por 3 años, ¿cómo por qué voy otra vez y cara a cara? No temía al hombre. Sabía a quién temer.
Y esto solamente es basado cuando sabemos quién verdaderamente es Dios. Se ocupa estar firmes y convencidos de quién es Dios. Que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es juez. Que Dios es nuestro Padre, pero que también Dios nos va a llamar a cuentas. Es estar convencido y firme en saber quién es Él. Amén. En 1 Reyes 18:21. Y aquí, bueno, ya no tengo tiempo, pero vean, aquí le estaba diciendo a todos aquellos que estaban bien confundidos, que seguían a otro Dios. Verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450. Cualquiera diría: estoy solo contra el mundo. Soy el único profeta que ha quedado. Y todavía con esa valentía se paró. Sí. El Señor nos dé tal autoridad para no temer al hombre. Y les dijo: ¿hasta cuándo vas a estar aquí y acá? ¿Hasta cuándo vas a seguir sin definición? Si quieres seguir a Baal, adelante. Pero si realmente estás por el Señor, síguele. Síguele. Y ya conocemos esa historia y yo les animo a que lo lean, no tengo el tiempo. Cómo el Señor lo respaldó. Así es. Y se mostró la evidencia del Dios vivo y verdadero. Amén. El Señor nos ayude y nos dé tal autoridad, tal convicción de quién es Él, para pararnos firmes en Él y decir: Señor, no voy a ser de aquellos que va a estar claudicando entre dos pensamientos. Yo te voy a servir a ti. Amén. Yo voy a vivir para ti. Amén. Incluso Voy a si en tu voluntad está, voy a morir por ti. Amén. Como una vez dije, no solamente con nuestra vida se glorifica a Dios, porque también dice la Escritura de Pedro que el Señor le mostró cómo él habría de glorificar a Dios con su muerte. Amén. Hermanos, yo ruego al Señor que en esta vida, en nuestro andar diario, se vea una adoración palpable a Dios, y también aún en nuestra muerte haya una evidencia notoria de a quién glorificamos. La fidelidad de este profeta como un acto de adoración, en tiempos de escasez, en tiempos de aflicción y enfermedad, en tiempos de persecución y aflicción, incluso en tiempos de estar al borde de la muerte. El Señor nos ayude. Amén. Gracias, Señor Jesús, tanto Amén. que aprender de estos profetas. Pero principalmente sabemos, Señor, que no lo hicieron en su fuerza. Amén. Estos hombres eran llenos del Espíritu de Cristo. Señor, gracias, porque al día de hoy, Señor, también nos estás llamando a serte fieles como un acto de adoración a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos estás haciendo este mismo llamado, que en tiempos de escasez confiemos en tu palabra y procedamos en obediencia, porque tú nos sustentas y porque tú eres fiel para cumplir lo que prometes. Gracias, Señor, porque en tiempos de aflicción y enfermedad nos recuerdas que hay que clamar a ti, sabiendo que tú escuchas, tú oyes a aquel que clama a ti. Tú respondes, tú eres un Dios vivo. Sabemos que tú oyes, Señor. Y en tiempos de persecución, aflicción, aún en tiempos de muerte, Señor, sabemos a quién tememos.
Y gracias, Señor, porque el saber quién tú eres, en no temer al hombre y mantenernos en temer solo a Dios, basándonos en quién tú eres, nos ayuda a estar firmes y convencidos a terminar la carrera por la cual nos has llamado a estar. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú buscas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de esos siervos como los profetas que te fueron fieles como un acto de adoración a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén.